que todavía seguimos proclamando y predicando, de un evento que iba a partir el tiempo, de cómo medir el tiempo en nuestra existencia. Era el nacimiento del Mesías Yeshua. Pero esto trajo curiosidad y sigue teniendo curiosidad acerca si hay un Dios y si el Mesías Yeshua era el Hijo de Dios y si realmente era ese llamado Jesús que había nacido en Israel. Y esta persona se interesa y le pregunta a Lucas, cuéntame, ¿cómo es esto? Me imagino que la gente era tan chambrosa en ese tiempo como lo es ahora, pero Lucas no quería chambres, quería una información como más segura de alguien de confianza. Se nos dice que Lucas es doctor, y entonces Lucas escribe y le empieza a decir, ¿y qué es lo que tomó en cuenta Lucas para informarle a Teófilo? Bueno, el primer punto de partida era el linaje. El problema era que el Mesías que iba a salvar a Israel tenía que garantizarse que viniera del linaje de David, de la tribu. Pero estamos hablando de una cultura de Oriente, estamos hablando de 12 tribus, y la ascendencia tribal solo la daban los hombres. Es decir, que así como el apellido en nuestros países, Hispanoamérica, antes, pues siempre cuando un hombre reconocía a su hijo, el apellido era del hombre. Entonces, aunque la mujer existe, y aunque era parte también de eso. Entonces, en Israel, la ascendencia tribal la daba el hombre. Y en este caso, Teófilo dice, bueno, José no es el padre biológico de Yeshua, pero es el padre legal porque nació bajo su seno y porque lo acogió, y José sí tenía ascendencia tribal de David, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Y entonces este es el problema hasta hoy en día, que los judíos no aceptan al Mesías Yeshua como el Mesías, porque no tiene conexión biológica con David. Ahora, hay dos genealogías que nosotros estamos viendo y ya lo explicamos eso, pero Miriam, el problema es que Miriam tenía a su papá que se llamaba Yosef, igual como su esposo se llamaba Yosef. Entonces el problema de interpretación es que cuando decía Miriam, la palabra que se usa para hijo, padre, señor, jefe, amo, es la misma. Entonces cuando miraban la palabra Yosef, todos pensaban siempre que era el esposo de Miriam y no el padre de Miriam. Pero investigando eso se conectó, y por eso Lucas hace ese primer enlace para demostrar que Yeshua era el Mesías. Tenía que conectarlo con eso. Después de eso, y por eso siempre el nombre insiste de la casa de David, se insiste porque el Mesías tenía que nacer de la casa. El renuevo tenía que venir del seno de la tribu de David. Entonces lo conecta ahí. Bien, entonces, pero no solo eso, él le demuestra por qué Yeshua, no solo por conectarse de la tribu de David, ese es el Mesías. Y le dice, ¿sabes qué? Cuando él iba hubo unos milagros, algo sobrenatural. Antes de nacer él, queda embarazada una pareja de ancianos. Quedan embarazados. Algo imposible para que naciera el profeta Yohanan o el profeta Juan. Entonces le dice, ¿sabes, Lucas? Algo imposible, unos ancianos quedan embarazados y va a nacer alguien que se llama Yohanan, que este hombre también va a ser grande, y este hombre es el último profeta. ¿Por qué Lucas lo tomó en cuenta? Y le dice, ¿sabes qué? Lo profetizaron y se cumplió, y el padre pues era un poco, Zacarías era un poco incrédulo y quedó mudo un año por no haber creído en la promesa de que iba a tener ese hijo que se llamaba Yohanan o Juan, que era el primo del Mesías Yeshua. Entonces le dice, ahí van a nacer. Entonces, a Teófilo le cuenta, ese es un milagro extraordinario, no se da en cualquier gente, Esto va demostrando que era poder de Dios. Y luego, ¿sabes qué?
pero en ese tiempo no, era algo increíble. Entonces le cuenta a Teófilo, y eso sucedió. Y a Yosef, para que no la mataran, porque tenían que matar a Miriam. Si Miriam se había embarazada y Yosef decía que no era el padre, se iba a matar a pedradas. Porque eso era la ley de Moisés, eso decía. Entonces, pero el ángel, el malaj, se encargó de hablar con Yosef y le dice, no temas recibir a Miriam, porque lo que está en su fruto es fruto del Espíritu Santo. Y se lo aclara. En estas culturas orientales existía la cultura de los griegos, pero no quería Lucas que Teófilo entendiera que fuera como la mitología griega. En la mitología griega Zeus venía, embarazó a una mujer y nació Hércules. Entonces había semidioses. Y Yeshua no es un semidios, él es 100% Dios y 100% hombre. Esto había que aclararlo. Entonces hay muchas cosas culturales que si tú no las comprendes, no podrías entender lo grande y maravilloso que es esto. Entonces Lucas le lo está explicando a Teófilo y le dice, ¿sabes qué? Y esto sucedió, la Virgen dio a luz. Pero no solo sucedió eso. Cuando él iba a nacer, y ya la profecía decía, ¿dónde iba a nacer y cómo iba a nacer? Pues así sucedió. Y no solo eso, Teófilo. Fíjate que había unos pastores allí y de pronto apareció un malaj, un ángel, un mensajero de Dios, que es dudosa la personalidad de quién era ese ángel, y quita todos los mitos de que los ángeles tienen alas, que hay lengua angelical. No estaban hablando en el idioma. Y estaban unos pastores y les dice a los pastores, ¿saben qué? Les traigo buenas nuevas a los hombres de buena voluntad y paz. Bueno, y dice lo que repetimos en Navidad. Y les dice, les traigo las buenas nuevas porque el Salvador del mundo, el Salvador de su pueblo, ha nacido. Entonces no se quedó solo con las profecías, sino que se queda con un milagro que los pastores se asustan. Pastores que podríamos decir que podrían ser 100, podrían ser 50 pastores. Pero eso no era extraordinario. Lo extraordinario, y no sé si pusieron atención, es que ese ángel, de pronto cuando van a alabar, aparece una legión de ángeles. Yo no sé si ustedes se imaginan, estamos en el campo y de pronto aparecen unos 1000 ángeles cantando y alabando ¿qué? Dándole glorias a quién? A Dios. Y Teófilo escuchando todo esto de Lucas, que se lo estaba escribiendo. ¿Y cómo podían aparecer ángeles si la persona era común y corriente y si no era el Hijo de Dios? Y los pastores fueron a comprobar esto, y a donde el ángel le dijo que estaba, lo fueron a buscar y lo encontraron. ¿Y qué hicieron? Alabaron al Señor. Y Miriam escucha, y dice Miriam, le dicen, hey, ¿sabes? Este es el Salvador del mundo. Miriam, algunos creen, era una jovencita, solo guardaba sus cosas en su mente. Ahí dice en el corazón, pero el corazón no piensa, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ella guardaba esas cosas y no crean que las creía. Las guardaba como curiosidad, las guardaba como, bueno, no entiendo mucho, pero pues voy a pensar que sí. Y entonces a ella ya le había hablado el ángel, a José ya le había hablado el ángel, ahora los pastores le dicen, un ángel nos dijo que este muchachito tuyo es el Salvador del mundo. Ah, ok, sí, bueno, lo voy a guardar en mi corazón. Y en todo esto eran evidencia de que el Mesías Yeshua era el Salvador del mundo. Y entonces Lucas, no siendo fanático, se lo está contando a Teófilo. Y nos lo cuenta a nosotros, porque aún sigue la duda, aún sigue la gente dudando si Dios existe y si el Mesías Yeshua es nuestro Salvador. Entonces sigue la duda, pero él le cuenta todos estos detalles a él. Y ahora entramos al verso número 21, y ya ha nacido Jesús y ya han pasado todos estos milagros que garantizan que Yeshua es el Hijo de Yahvé. Entonces, pero continúa él y dice, ahora ¿qué es el enfoque que va a dar? Y dice, verso 21, 8 días después, cuando el niño fue circuncidado, le pusieron por nombre Yeshua, el nombre que había dado el ángel aún antes que el niño fuera. ¿A algunos les molesta posiblemente que yo diga Yeshua?
el nombre es tan importante porque tiene un significado. Y nosotros nos alejamos y creemos todo lo que nos dicen. No, que Jesús significa eso también. No, Jesús es latino. Que le quieren encaramar eso, pero el ángel no dijo que se llamaba así. El ángel dijo que se llamaba Yeshua, Emmanuel. ¿Por qué? Porque tiene un significado, que es Dios. Entonces cuando yo le digo el nombre, y el nombre no se traduce. Tron, cuando viene a El Salvador, ¿cómo le llaman? Chepito. No, le llaman Tron. Y cuando va a Arabia, ¿cómo le llaman a Tron? Tron. Y cuando va a Israel, ¿cómo le llaman? Tron. No le llaman Chungo, ni Chepito, ni nada. Porque los nombres no se traducen. Sin embargo, abusivamente, algunos cambiaron todos estos nombres correctos. ¿Y por qué es importante el nombre? Porque en el nombre de Yeshua se piden cosas. Y cuando alguien me cambia el nombre, no, decirle tal cosa, entonces el nombre de Yeshua tiene poder, pero no el de Jesús. Ahora, por conveniencia le he dicho eso, pero no voy a hacer eso. Pero literalmente aquí lo que dice eso, que su nombre no se lo puso ni su papá ni su mamá, sino que ya le venía el nombre del cielo al niño, antes de que fuera concebido. Y eso tenía un significado, porque se lo fueron a decir a los pastores, se lo dijeron a Miriam, se lo dijeron a Yosef, y se lo tenemos que decir al mundo, que Yeshua es el Salvador del mundo, amén. Él es el Salvador, y es Dios con nosotros. Y tiene lógica, ¿por qué es Dios con nosotros? Porque la representación única que yo puedo ver de Dios fue en Yeshua. Lo que pudimos ver de Dios y el carácter de Dios lo vimos humanamente, ¿quién? En Yeshua. Muéstranos al Padre. Bueno, y tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Yo me basta si solo viera al Padre. Pero la parte que nosotros, Dios es tan maravilloso. Yo pensaba en eso, hermanos. Es tan grande. Dios, siendo Dios, no se aferró a su título. Se humilló encarnándose como hombre. El Creador se hace como la criatura, por amor a las criaturas. No tenía por qué humillarse, pero vino a humillarse a las criaturas, unas criaturas malagradecidas, pero Él se humilla siendo Dios. No se aferró, y por amor a ti y a mí se hace hombre. Y no se hace hombre rico, no nació como rey, no nació como faraón, no nació como emperador, no nació, fue a nacer en un pesebre. Ni un hijo de ustedes, el más pobre, ha nacido en un pesebre. Fue a nacer en un pesebre, el Hijo de Dios todo. Y el amor es tan grande que no solo vivió así, vivió con pobreza. Vivió con pobreza por amor a nosotros. Y unos apóstoles sinvergüenzas que eran casas de millones, carros de miles de dólares, y diciendo que son siervos de Dios. ¿Y cómo el siervo tiene más que el Señor? Solo alguien inocente puede creer eso. Dios demostró su humildad. Vivió como pobre. Su oficio fue carpintero. Y ya vamos a ver qué tan humilde era. Y dice verso 22, 23, 22. Así que sus padres le llevaron a Jerusalén. Sí, 22, ¿verdad? Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. El Señor nació como judío, el Señor nació de la casa de David. El Señor cumplió la ley, no para que nosotros la cumpliéramos. Él cumplió la ley porque así estaba profetizado. Y sus padres eran judíos, y sus padres, como la cultura judía y como la ley de Moisés lo dictaba, iban cumpliendo todo eso. Y aquí hay unas tradiciones. Primero, la circuncisión. La circuncisión se hace después del 8º día de haber nacido. ¿Circuncidaron al Mesías Yeshua? Lo circuncidaron. ¿Por qué? Porque la ley así lo establecía. ¿Era necesario que lo circuncidaran? No, porque la circuncisión hacía diferente
tenían que dar dos ofrendas, y esas ofrendas, una segunda tortolita era, si el cordero no lo podían cubrir, una segunda tortolita tenían que dar. ¿Y qué simbolizaba eso? ¿Qué simbolizaba eso? Simbolizaba la redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Entonces este rito significaba que alguien inocente tenía que derramar, pero yo soy pelado. Pero tiene que derramar. No, discúlpeme. Hasta en la ley consideraban a los pobres. El pobre, su ofrenda era lo que tenía al alcance. Y en este caso Miriam y Yosef, dos tortolitas. ¿Eran acomodados? No, no eran acomodados. Yeshua, el hijo primogénito de María, pero el hijo unigénito de Dios. Dos pichoncitos. Y cumplieron con el rito. Ahora, Yeshua, su padre era carpintero, ¿qué creen que hacía él? ¿Qué creen que hacía él? Carpintería. Yosef murió como a los 15 o 20 años aproximadamente después de Yeshua, por eso no se menciona. Entonces, seguro, ¿quién era el hijo mayor de María, de Miriam? ¿Quién era el hijo mayor? Yeshua. ¿Quién cree que mantenía la familia? Porque en esta cultura las mujeres no trabajan. ¿A quién cree que le tocó hasta los 30 años mantener esa familia? A Yeshua. ¿Haciendo qué? Mira, yo no sé cómo es la vida. Nadie la busca porque ahora se adorarían esas mesas y esas sillas que el Señor hacía. Te quisiera tener yo una silla así. Esta la hizo el Señor. ¿Verdad? Los carpinteros de hoy no dan muy chuecos. Había algo patas y las puertas todas que no caben, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, él se hizo cargo de quién? De sus hermanos menores. De sus hermanos menores y de Miriam. Por eso cuando muere en la cruz le dije a Johanan, era allí tu madre. Porque ¿quién la iba a mantener? En esa época así funcionaba. Y por eso cuando yo estudio culturalmente puedo ir comprendiendo y me van encajando muchas cosas. Y Lucas tiene la delicadeza de irle contando a Teófilo todas estas ritos judíos para que él comprenda. Porque si tú no comprendes, ni sabes por qué crees en Jesús. Ni lo sabes. ¿Verdad? Si no entiendes todas estas cosas. Bien, se cumplieron los ritos y ahora viene Lucas y le dice a Teófilo, ahora te voy a hablar de otra cosa, de dos profetas, verso 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Siempre hay un remanente en las iglesias, siempre hay un remanente en Israel. En Israel hay gente anhelando la venida del Mesías Yeshua. En la iglesia habemos algunos deseando, no los jóvenes, por supuesto. Los jóvenes quieren casarse, nosotros los viejos, como ya vamos a dejar ir, no los vamos a dar, ya que ya
anhelamos no morir. Señor, que no muera hasta que vea a mi nieto, mi primer nieto. A veces anhelamos eso, ¿cierto? Y ya cuando llegue el primer nieto y sabe que el Señor le va a decir, vaya, ya te voy a traer, permíteme que vea crecer a mi nieto. Y empezamos a modo que nunca queremos irnos, ¿verdad? Ahora, ay, yo quisiera ver que mi hijo se case. Y después, ay, yo quisiera ver el primer hijo de mi hijo. Y entonces, por eso el Señor dice que, mire, nos deja jalado, porque nunca estamos listos. Siempre tenemos pendientes. Sin embargo, en el Señor sabemos que nos vamos a ir en el momento justo y Él es perfecto y sabrá que ese es el momento correcto que nos toca irnos, aunque nosotros no lo entendamos. Y desde Él ahí le había revelado, o sea, la promesa que tenía el Señor como Zacarías, la promesa que tenía era que Él quería ver al niño, al Salvador, ¿verdad? Y quedó mudo un año, pero lo vio. Y luego ahora, miren cuántos devotos y cuántos esperando la venida de Yeshua estaban. Entonces ahora le dice Simón, yo no me quiero morir siquiera ver nacer. Ahora, ¿cómo iba a nacer el Mesías? Como un niño. El problema de Israel es que ellos esperaban un Mesías como Napoleón Bonaparte, como Nabucodonosor, como Ciro el Grande. Ellos no esperaban un Mesías divino, sino que un Mesías humano que iba a hacer la guerra en Israel, como está ahorita Sharon haciendo allá y haciendo triunfar a Israel y venciendo a sus enemigos. Ese es el Mesías que esperaba Israel. El Mesías, el Hijo de Dios, su reino era diferente, aunque ahora siempre al final lo va a establecer como ellos lo quieren, pero hasta que vuelvan al Señor. Y entonces dice, y le había revelado que no moriría. 27, ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando Miriam y José llegaron para presentar al niño Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simón estaba allí. Hermano, ¿quién está ahora con nosotros? ¿Quién está ejerciendo su ministerio ahora en el mundo? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos consuela. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña. ¿Sientes todo eso en tu vida? Ay, hermano, que yo tengo el Espíritu Santo y yo nunca estaré solo porque el Señor me consuela. Él está conmigo hasta el fin. Yo no estoy solo, estaré en la cama de un hospital, pero estoy con mi Señor. Y el Espíritu Santo me consuela. Y el Espíritu Santo usa a impíos, a enfermeras satánicas, a lo que quiera. Dios usa todo eso. Dios usa a los hijos del chamuco para beneficio del Señor. ¿Lo hemos visto en la Escritura? Sí, lo hemos visto en la Escritura. Burros ha usado el Señor. Sin ofender a Dios. Burros ha usado el Señor para predicar. Porque el grande es el Señor, amén. Altísimo, Él es el grande, nosotros somos un instrumento. Ya les conté una vez que un burro había llegado bien orgulloso de la mamá burro. Y la mamá le dice, bueno, ¿y por qué venís tan orgulloso? Le dice, el burrito bien orgulloso ahí. Le digo, hoy entré a Jerusalén y ¿sabes qué? Sí, todos tiraban mantos y todos con ramas, hosana. Ay, no, le decían al que venía encima de bola. Era Jesús, no a él, pero el burro creía que él que iba cargando a Jesús, el burrito, que era para él que hacía. Algunos creyentes creemos que es para nosotros, ¿verdad? Pero es el Señor, el grande, es el Señor, no es otra cosa. Entonces, le dice aquí Simón que estaba allí, pero ¿quién lo había llevado? El Espíritu Santo. ¿Dónde te lleva a ti el Espíritu Santo? Esa bondad que sale de mí. Yo no soy muy bondadoso, hermano, pero tengo chispotazos, y esos chispotazos son por obra del Espíritu Santo, no son ni siquiera para sentirme yo grande. Cuando yo digo yo voy a donar 50 ladrillos para el templo, fue el Espíritu Santo. No lo vayan a hacer como Ananías y Zafira. Que nazca de usted. ¿Cuánto vas a dar por 50? Pues yo doy 100. No se trata de eso. Se trata de lo que el Espíritu te dice. Si el Espíritu te dice que no des nada, no des nada. No des nada. Yo pongo esa puerta de vidrio. Ok, bueno. Anóteme a mí
gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Lucas le dice a Teófilo, eso oí. ¿Y qué significa eso? Estaba decretando que quién era el Salvador de Israel y del mundo, Yeshua. Mediante la profecía se lo estaba diciendo. Y entonces le dice estas palabras que las inspiró el Espíritu Santo. Los pastores que tuvimos antes en esta iglesia, pobrecitos muchos y otros tal vez por irresponsabilidad, no estudiaban. Y yo crecí creyendo, hermanos, que teológicamente que si Israel no hubiera rechazado al Señor, nosotros los gentiles no hubiéramos cachado salvación. Eso creí, eso nos dijeron en su ignorancia los pastores, que Dios más cruel. O sea que el rechazo de aquel es que caché yo. Pero ¿qué dice esta profecía ahí de Simón? ¿Para el mundo o solo dice para Israel? Dice que iba a ser luz para quién? Para su pueblo, pero también para. Y ella dice, en ti serán benditas todas. ¿Y cuántas veces lo leímos y quién nos explicó? Pero yo crecí creyendo que por el rechazo de Israel habíamos cachado nosotros. O sea, las obras. No, Dios había preparado a Israel ¿para qué? Para que fuera luz de quién? Del mundo, para que todos alcanzáramos, pero ellos primero. Pero así nos dijeron, oh, no estudiamos las escrituras, hermano. Hay tanta ignorancia que nos dijeron de esa manera. Pero aquí está diciendo que no es así. Entonces le dice, ahí, ahora yo me puedo morir. ¿Cuántos podríamos decir eso, hermano? ¿Cuántos podemos decir que podemos morir en paz? ¿Cuál es el anhelo que usted quiere ver antes de morir? Ay, yo quisiera mi casa completa, no sé. Nadie está esperando en predicar o en evangelizar. Yo quisiera mi trabajo, yo mi carro, yo mi marido, bueno, no sé qué espera usted antes de morirse. Pero este siervo esperaba ver a quién? Al Salvador del mundo. Eso esperaba ver al niño. Y entonces él declama su poema ahí, verso 33. Los padres de Yeshua estaban asombrados de lo que decía él. ¿Y por qué estaban asombrados? A ver, ¿por qué estaban asombrados? Si habían visto milagro tras milagro, habían visto señales, y ¿quiénes eran los primeros incrédulos? Ellos. ¿Qué le dijo el ángel a Miriam que iba a tener? ¿Qué le dijo el ángel a Yosef que iba a tener? ¿Qué le dijo los pastores que iba a tener? ¿Y por qué te sorprende? Ahora Simón está profetizando, este es el Salvador del mundo. ¿Cuántas veces le van repitiendo eso ya? Y a través de milagros y profecías. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Predicamos y la gente es incrédula. Y estos estaban viendo ángeles que habían cantado, estaban viendo profecías, nacido de una virgen, no se usó un hombre, cuántas cosas estaban viendo y todavía eran incrédulos. Y mira lo que dice, Pero él dice, este es el Salvador del mundo, de Israel en primer lugar, pero también del mundo. Démosle gloria de todo el pueblo de Israel en el verso 32, verso 33. Pero ellos dicen, se asombraron y esto, como que dicen, no entendemos qué está hablando Simón, que Yeshua era el Hijo de Dios. ¿Había entendido, miren, que era el Hijo de Dios? No había entendido. Por eso cuando los hermanos menores crecieron, es más, pensaban que estaba loco. ¿Saben lo que le dijeron los hermanos? Mira, no andes predicando aquí, no da pena. Anda a predicar a otro lado, porque nadie es profeta de tu propia. Andate a otro lado. Santiago se convirtió después. Entonces nosotros podemos ver evidencia y aún así ser incrédulos. Y entonces le dice, asombrado, verso 34. Entonces Simeón les dio su bendición y les dijo a Miriam, la madre del niño, este niño está destinado a provocar, miren estas dos cosas, está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado con una señal de Dios, pero muchos se la opondrán. Como resultado, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma, Miriam. Tu hijo, Miriam, es el Hijo de Dios, Yeshua. Y él va a provocar enojo y será piedra de tropiezo para los apóstotas israelitas, pero será de bendición para todo el que cree en él.
alcanzará salvación. Gloria a Dios. Y a ti te dolerá el corazón, una espada te la atraveserá, porque como no entiendes, lo vas a ver sufrir, lo vas a ver escupido, maltratado, ofendido, abandonado, flagelado, con una corona de espina, hinchado de su cara, quebrantado, traspasado por una lanza y crucificado como la peor muerte. Por amor a ti y a mí. El Hijo de Dios. Por amor a ti. ¿Cuántos osan sufrir por el Señor? Un bochorno. O pedir un perdón. Y no lo hacen. Y Él hizo todo eso por nosotros. Lo abofetearon. Le pusieron esa corona de espina. Lo golpearon. Y su madre Miriam, ver un hijo maltratado de esa manera y el primogénito para ella, qué dolor para una madre. Pero si Moisés lo profetiza, tú vas a ver eso. Dolor en tu corazón. Qué amor que Dios nos tiene, hermano. Qué amor. No sé qué estaba pensando Teófilo escuchando todo esto. Teófilo leyendo todo esto. Pero él estaba interesado en saber. No sé si tú estás interesado en saber. Pero él sí estaba interesado. Cuéntame, Lucas. Cuéntame. Cuéntame. Verso 36. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando ella llevaba 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de los 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Estas son las viudas que dice Pablo a las que sí hay que ayudarles. No a las viudas chambronas que andan de casa en casa y teniendo maridos. Ahora tiene sentido, ¿verdad? Miren la conducta de la viuda. No salía de ahí del templo y pasaba orando y en ayuno esperando al Mesías. Esta es la conducta, no lo escribió Lucas. Esto es. Las ancianas de nuestra iglesia no son para ventilar chambre, son para consolar a las jóvenes, para dar consejos, para ayudar. Pero las iglesias están llenas más de chambre. Ya dije, hermano, lo que dije del hermano, no
Miriam y José crecieron a Yeshua como cualquier niño normal. Y dice que crecía en sabiduría, en estatura y en las cosas de Dios. Vamos a ver cómo va a hablar en el templo como cualquier otro niño, cumpliendo todo lo que los niños normales hacían y todo lo que los hijos normales hacían. No les harían chispitas, no les harían una coronita, no les harían luz de los ojos, no se levantaban. No, esas son locuras, porque Dios era 100% Dios, pero 100% humano. Y en esta parte era la parte humana, 100%. ¿Qué diría su madre? Pero más adelante vamos a ver que lo va a poner en su lugar y le va a decir cuál es su ministerio. Pero todo mito que hable de que Jesús era como fenómeno durante, estuvo en la tierra, no. Él fue normal, comió, bebió, durmió, lloró, se alegró, creció, y el niño de Miriam a la semana siguiente, ¡pum!, tenía 30 años. No. Cumplió todos los años, 30, ¿cuántos? ¿En cuántos años? En 30. En 30, normalmente. ¿Verdad? Entonces, debemos, iglesia, ser prudentes con eso. Qué importante, pero me llama la atención cómo Teófilo estaba interesado en saber si ese era el Hijo de Dios y él daba salvación. ¿Cuántos están interesados en creer en el Hijo de Dios para alcanzar salvación? Él dice que amó de tal manera al mundo que vino y se humilló siendo hombre y fue a la muerte, y muerte de cruz, para que todas nuestras culpas fueran pagadas. Y todo el que crea y ponga su fe en el acto redentor del Mesías Yeshua alcanza salvación. Si tú lo has creído, has sido salvo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido predicada.